vamos a hacer una oración. Querido Padre Celestial, te pedimos tu Santo Espíritu para hacer este estudio. Bendice a tu pueblo, bendice a todos los necesitados de esta tierra. Padre Celestial, recibe esta oración en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar entonces esta noche estudiando el tema del espiritismo, ¿no? Vamos a basarnos en el libro de 2 Corintios 11:14. Dice así: no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El espiritismo como base central lo tiene a Satanás, ¿no? A Satanás. Porque el mismo dice, Satanás se disfraza como ángel de luz, dando a entender que los muertos se pueden comunicar con los vivos, cosa que en la anterior sesión hemos entendido en el libro de Eclesiastés 9. No hay ninguna comunicación entre un vivo y un muerto, ¿no? El muerto ahí está en la tumba hasta el día que Cristo venga por segunda vez. Cristo le va a devolver el aliento de vida o la capacidad de respirar. La capacidad de respirar lo va a devolver al ser humano, y el ser humano va a ser un alma viviente recién, ¿no? O un ser viviente. Alma viviente o ser viviente hemos entendido que es lo mismo. Bien, entonces, queridos hermanos, tenemos que llegar a entender este punto porque es un punto muy importante, ¿no? Muy bien, vamos un poco más adelante. Según el Wikipedia y algunos otros libros, miren lo que dice la definición del espiritismo, ¿no? Dice así: el espiritismo es a la vez una ciencia de observación y una doctrina filosófica. El espiritismo es una doctrina filosófica, queridos hermanos, ¿no? Como ciencia práctica consiste en la relación que puede establecerse con los espíritus. Entonces, una persona puede tener una relación con los espíritus, ¿no? Estamos hablando de los espíritus caídos, ¿no? Como lo dice en el libro de Apocalipsis 12, del 4 al 9, ¿no? Donde el cual ángeles han caído del cielo y esos ángeles personifican, ¿no? A esos espíritus, a esas almas, ¿no? Más adelante vamos a llegar a entender, ¿no? Como doctrina filosófica comprenden todas las consecuencias morales que se desprenden de semejantes relaciones. El espiritismo descubre ante la humanidad el velo de las grandes verdades espirituales, ocultas durante muchos siglos. Para ello emplea el razonamiento y la demostración científica de sus postulados. Ahí está, ¿no? Sin dogmáticos ni fanatismo. No emplea la fe ciega como si la fe razonara. Ahí está, ante la humanidad, el velo de la grande ciencia. En realidad son solamente pensamiento humano, ¿no? Bueno, pues, si un pensamiento humano no tiene una base bíblica, sabemos qué es, de dónde viene, ¿no? ¿Dónde está el centro? Por eso hemos leído el primer texto que decía 2 Corintios 11:14, ¿no? No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, como central tiene al mismo demonio, ¿no? Otro concepto del mismo investigaciones, ¿no? De las investigaciones. El espiritismo sostiene la ciencia de los espíritus. El ser humano es un espíritu inmortal que encarna en un cuerpo. Ahí está, ¿no? Eso también piensa la ciencia, ¿no? Y asegura que es posible comunicarse con ellos. La reencarnación y el karma, ley de la causa y el efecto, son otros conceptos considerados válidos dentro de ¿no? De esta doctrina, ¿no? De este principio, de esta filosofía humana, ¿no? Entonces, bueno, pues se pueden comunicarse, ¿no? Bien. Eso es lo que dice. Podemos seguir estudiando más, ¿no? En realidad son almas que no se han liberado de este cuerpo carnal que es malvado. Dice, ¿no? Cuando muere esta alma se libera y va encarnando en otras personas y ya va haciendo su voluntad, dice, ¿no?
este cuerpo no nos deja hacer, son ideas filosóficas. Pueden hacer muchas investigaciones, queridos hermanos, y los que tal vez están conociendo recién estas doctrinas, podemos ir investigando por vía internet, podemos llegar a entender qué es en realidad el espiritismo, ¿no? Pero este espiritismo, ¿dónde ha nacido? Nació en el cielo, queridos hermanos, ¿no? Donde el cual que un ser quería ser semejante al Altísimo, quería ocupar su puesto de Dios. Lo dice en el libro de Ezequiel 28, ¿no? Dice, fue hallado en ti maldad y pecaste, se endurció tu corazón. ¿Qué es el pecado? Lo dice en el libro de Juan, ¿no? Infringió la ley Satanás, ¿no? La ley de Dios, queridos hermanos. Él quiso ser como Dios, él quiso vivir eternamente en el pecado, engañó a muchos ángeles en el cielo, era un querubín cubridor. A ver un poquito, vamos a ver. Anterior lo hemos leído, ahora vamos a poquito volverlo a leer. Ezequiel 28, ¿no? 28, 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahí está, ¿no? El 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones profanaste tu santuario. Si lo leemos más adelante, era el 14. Tu querubín cubridor, ¿no? Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí está en el libro de Isaías 14, 12 al 14. Ahí está, podemos llegar a entender que este era un querubín cubridor. ¿Qué cubría? Cubría el tabernáculo. Era un cubridor, era el resguardador de la ley, se podría decir, ¿no? Él trabajaba en el santuario, pero ¿qué pasó? Veamos a ver, ¿qué dicen los testimonios? Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. No la podía soportar. Afirmó que los ángeles no necesitan ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad, que siempre los guiará con rectitud, que la ley era una restricción a su libertad y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su subversión. Se ha revelado a su creador. ¿Por qué? Él quería ocupar el lugar de su creador. Ahora, ¿cómo él solamente podía ocupar? Tenía que derrocar la constitución, tenía que derrocar la ley del cielo, tenía que echar por el suelo la ley de Dios y tenía que poner la ley de su libertad, de su libertinaje. Eso es lo que quería hacer para él posicionarse como rey. Entonces hubo una batalla en el cielo, queridos hermanos, ¿no? En Apocalipsis 14, 12, ¿no? Diré en el libro de Apocalipsis 14, 9, ¿no? Hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles, ¿no? A ver, vamos a leer un poquito. En el libro de Apocalipsis 12, diré. Apocalipsis 12, ahí está. 12, 9, ¿no? Desde el 7, hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás. Entonces, fue echado, ¿no? ¿Por qué? Porque él quería derrocar a Dios y lo trabajaba de forma diferente, de forma bien estratégica. Él atacaba su ley, porque la ley era lo que le amparaba su gobierno, el gobierno de Dios. Entonces el primer espiritista, un espiritista rebelde, un espíritu en realidad quiso ocupar el lugar de su creador. Ahora, este ser fue echado del cielo, como le decía en el libro de Apocalipsis 12, 9, ¿no? Ahora, ¿dónde ha venido? Mirad, vino a la tierra. En el libro ahí dice, ¿no? En el libro de Génesis 3, ahí relata la historia, ¿no? ¿Qué ha pasado en realidad? Pero vamos a leer el testimonio. Ambos aceptaron la declaración de la serpiente de que Dios no había querido decir lo que había dicho. Desconfiaron de su creador y se imaginaron que les estaba coartando su libertad. Lucifer dijo en el cielo, ¿no? Él dice que me están coartando, dice,
Me están coartando mi libertad, eso decía, ¿no? Nuestra libertad, la ley es tirana, no se puede, dice, ¿no? Tenemos que crear un gobierno donde no haya ley, obviamente. Lucifer lo llama a su ley de él, a su ley, a donde no hay ley, lo llama en realidad libertad, como ahora el mundo lo llama, ¿no? Libertad lo llama aquel que no vive a la voluntad de Dios. Pero la verdadera libertad es vivir en la ley, vivir en Cristo, queridos hermanos. Eso es la libertad. Lo otro no es libertad. Lo otro es vivir sometido con el diablo, ¿no? La libertad es estar en Cristo Jesús. ¿Tú quieres liberarte, mi hermano? Vive en Cristo Jesús y tú ya eres libre, ¿no? Eres libre del mal porque Cristo te va a proteger. Por eso es que le hizo creer. La única forma que podía estar libre es violando los principios, ¿no? En este caso lo instó a comer del fruto prohibido a Eva y Eva a Adán, y ahora por él todos pecamos, ¿no? Por nuestros primeros padres, todo el pecado vino a todo este mundo, ¿no? Dice, y que podían ganar gran caudal de sabiduría y mayor elevación quebrantando su ley. Eso es lo que dice, queridos hermanos. Pero dice, el único que prometió a Adán la vida en la desobediencia fue el gran seductor. El único que había prometido la vida eterna en el pecado fue fue Satanás, ¿no? Y la declaración de la serpiente a Eva, de seguro no moriréis, fue el primer sermón que haya sido jamás predicado por la inmortalidad. El asunto de la inmortalidad, el alma que peca, ellos dicen que no mueren, ¿no? Esa es una filosofía humana, dijimos, ¿no? Los muertos pueden comunicarse con los humanos haciendo una especie de magias y demás, ¿no? Hechizos. La magia blanca, la magia negra, ya vamos a ir entendiendo un poquito más adelante. Queridos hermanos, entonces ahí está el punto principal. Ellos vivían eternamente, ¿no? Pero dejaron de comer del árbol de la vida porque habían pecado, ahora tenían que morir. Por eso dice en el libro de Ezequiel 18:20, dice, el alma que pecare esta morirá. A ver, leamos un poco la Biblia. Leamos un poco la Biblia, a ver. ¿Qué había pasado? Ellos dejaron de comer del árbol de la vida y totalmente antes de que perecer. Hemos leído anterior también, que hemos leído en el anterior capítulo, hemos entendido que ellos, el árbol de vida es el que les daba la vida eterna, ¿no? Bien, en el libro de Génesis 3, desde el 3:19, ¿no? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué somos, queridos hermanos? Somos polvo, ¿no? Y al polvo volvemos. El 22, y dijo Jehová, he aquí el hombre es uno como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahí está, ¿no? Él comía siempre, pero cuando deja de comer, ¿dónde estaba la inmortalidad? En comer del árbol del árbol de la vida. Pero ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces tenían que morir, porque es el día que vas a comer vas a morir. Ahí está, ¿no? El 24, y echó fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todo lado para guardar el camino al árbol de la vida. Ahora el hombre ya no tenía acceso al árbol de la vida, y entonces el hombre ya fue degenerándose y murió, ¿no? Esa es una muerte física, ¿no? Pero cuando Cristo venga, el que no hizo la voluntad en este tiempo de gracia, estando con vida que hemos tenido, ahí va a ser para que nunca más exista, va a morir, o bien va a resucitar para tener una vida eterna. Por esa vida eterna Cristo vino, mi querido hermano. Entonces, el único ser en base a la desobediencia hace creer que va a tener la vida eterna es Satanás, es Lucifer, mi querido hermano, ¿no? Eso es la inmortalidad del alma. El alma que pecare no va a morir, dice, está ahí penando, dice, ¿no?
se desencarna y puede. Eso es una gran mentira, querido hermano. No hay una justificación bíblica porque es un principio filosófico que se metió en la iglesia. Bien, ya sabemos de dónde viene. Dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras la vida es la heredad de los justos, la muerte es la porción de los impíos. Entonces la vida eterna es para los justos y la muerte es para los impíos, ¿no? Moisés declaró a Israel, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal. La muerte de la cual se halla en este pasaje no es aquella a la que fue condenado Adán, pues toda la humanidad sufre la penalidad de la transgresión. Es la muerte segunda, puesta en contraste a la vida eterna. ¿Cuándo vamos a obtener la vida eterna, querido hermano? Cuando Cristo venga por segunda vez. Ahí resucitamos bien para vida o bien para la muerte eterna. Ahora, no. Ahora vamos a ir a la tumba, ¿no? Algunos, tal vez sin ver la muerte, vamos a estar de pie, ¿no? Pero podemos leer algún texto bíblico donde el cual justifique este principio, ¿no? Entonces, en el libro de 2 Corintios 15, 51 al 55, vamos a leer qué pasa, ¿eh? Primera de Corintios 15, de 51 al 55. A ver, ¿qué es lo que pasa? Ahí está, ¿no? 51 al 55. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿no? Cuando Cristo venga, por segunda vez está hablando. Porque todos los muertos están en el polvo, ¿no? Polvo eres y al polvo volverás, dice así en el libro de Génesis, ¿no? Ya. Pero todos seremos, no todos iremos a la tumba, pero todos seremos transformados. ¿Transformados en qué? En inmortales. De esta inmortalidad, por esta vida eterna Cristo vino. En un momento, en un abrir y cesar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y inmortal a la vista de la inmortalidad. Cuando esto corruptible haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sobre ella es la muerte en victoria. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, o sepulcro, tu victoria? La muerte es como un encarcelamiento, ¿no? Según Satanás, ahí creo que nos agarra, ¿no? Pero Cristo resucitó y Él tiene la llave de la muerte, ¿no? Cristo resucita y todos vamos a resucitar en Cristo cuando Cristo venga en el toque de la trompeta. Por eso es tan importante, mi querido hermano. Ahora, los que creen en la inmortalidad del alma, como principio fundamental, lo tienen en la filosofía humana, donde el cual no procede de Dios, porque hay dos pensamientos. Uno viene divino y otro es diabólico, ¿no? Bien, entonces viene de una idea diabólica espiritista, ¿no? Donde el cual no tiene fundamento bíblico, donde se tuerce las escrituras para hacer entender de esa forma, ¿no? Entonces, el alma, digamos, según ellos, ¿no? Los espiritistas, está ahí penando, ¿no? Otros creen que el alma se va al cielo, ¿no? Nosotros hemos entendido que el alma es la unión de la capacidad de respirar, del aliento de vida, más la materia, más el polvo, ¿no? Más el barro que Cristo hizo. Esta unión de esos dos da como resultado alma viviente o ser viviente. Esto es en realidad. Cuando dejan esta unión del espíritu de vida, o de la capacidad de respirar, en este caso estamos hablando de Dios, o del aliento de vida, deja de unirse, entonces el hombre, el ser humano muere, ¿no? La vida es esta unidad, la muerte es esta desunión. Con el muerto pasa, el aliento de vida deja de dar a la materia, en este caso, porque somos polvo y entonces dejamos de vivir, ¿no? Bien.
Entonces, los que creen en la inmortalidad del alma piensan que el alma vive por sí, ¿no, mi querido hermano? Creo que se entiende bien. La doctrina de la inmortalidad natural, tomada en un principio de la filosofía pagana e incorporada en la fe cristiana en los tiempos tenebrosos de la gran apostasía. ¿Cuándo era la gran apostasía, mi querido hermano? La gran apostasía era en la Edad Media. En la Edad Media, toda cosa han metido, dice, filosofía humana. Esas iglesias mezclado con filosofía humana o pagana, ¿no? Con la religión es una mezcla en realidad. Por eso les decía, ¿no? En el libro de Génesis 3 hemos entendido. Si vas a comer, vas a conocer el bien y el mal, dice, ¿no? Por eso es que esas religiones están juntadas con las ideas humanas y ideas cristianas, ¿no? Es una fusión, ¿no? Es una mezcla. Ahí está, ahí viene la teoría del yin y del yang también, ¿no? Podemos llegar a entender. No es todo absolutamente bien, siempre hay un puntito de mal. Si todo es malo, siempre hay un puntito de bien. Siempre eso piensan que es un equilibrio, ¿no? Ellos dicen que eso es el equilibrio, ¿no? Pero en realidad Dios es completamente perfecto y nosotros tenemos que llegar a esa perfección en Jesucristo, mi querido hermano, ¿no? Entonces, esta idea es un pensamiento filosófico de procedencia humana, diabólica, por supuesto. Entonces entró en la gran apostasía en la Edad Media, del año 538 al año 1798. Entonces entraron lluvia de ideas, ¿no? También los reformadores, en este caso Martín Lutero, Hus, Jerónimo, y Calvino, todos esos reformadores estaban en desacuerdo con esos puntos, ¿no? La doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte, y más aún, la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven a servir a los vivos, preparó el camino para el espiritismo moderno. Al hablar del espiritismo moderno podemos llegar a entender que desde el año 2000, ¿no? La ciencia fue aumentando grandemente, ¿no? Este testimonio se escribió en el año 1906, ¿no? En el año 1906, 1907, por ahí se escribe el testimonio. Desde entonces ya estaba casi por llegar al 2000, digamos, ¿no? 1900 al 2000 faltaba, se estaba preparando porque desde el año 2000 para adelante totalmente la tecnología se ha disparado, ¿no? Por eso esta teoría de la inmortalidad del alma se entró totalmente con mucha fuerza. Por eso muchas doctrinas, muchas iglesias protestantes han ido captando la idea, pero primeramente fue implantado en la iglesia madre, ¿no? En la iglesia madre caída en la iglesia que ha perseguido por 1260 años, ¿no? Lo dice en el libro de Apocalipsis 13 y también en Daniel 7:25, ¿no? Usted habla, ¿no? De dos iglesias, una iglesia, la madre, la otra es la hija, ¿no? La madre las doctrinas y la hija también tiene las doctrinas, ¿no? Ahí dice la ramera y las hijas, ¿no? La Babilonia y la hija de la Babilonia, ¿no? Entonces ya saben más o menos de qué iglesia ha perseguido por 1260 años en la iglesia, en la Edad Media. Entonces ahí está bien claro, ¿no? Esas iglesias entonces agarraron este espiritismo, ¿no? Bien. ¿Quiénes son estos espíritus? Ahora nos preguntamos, vamos entendiendo un poco más. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y lucharon. El dragón y sus ángeles, pero no prevaleció ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este dragón fue arrojado aquí a la tierra, ¿no? Ahí dice con la tercera parte, si lo leemos del 12, desde el 4, la tercera parte de ángeles fueron arrojados. Es una cantidad inmensa, queridos hermanos. Los ángeles caídos que ejecutan sus órdenes se presentan como mensajeros del mundo de los espíritus. ¿Cómo se presentan? Como mensajeros del mundo de los espíritus. Muchos dicen que vienen de extraterrestres. En realidad, ¿quiénes son? Ahí dice del mundo de los espíritus. Son estos ángeles que han sido arrojados, la tercera parte.
Ahora, no solamente eso, se presentan como extraterrestres, también se presentan, dice, al mismo tiempo que el príncipe del mal asevera poner a los vivos en comunión con los muertos. ¿Quién es el quien está detrás de eso? Ya dijimos que era Satanás, se presenta como un ángel de luz. Aquí dice lo mismo. Dice que a los muertos lo hace entrar en comunión con los vivos. Usan medios, ¿no?, para comunicarse, ¿no? En este caso, el primer medio que usó Satanás para comunicarse con el hombre fue la serpiente. En la antigüedad usó por muchas situaciones. Hay veces usan los brujos, hay veces usan, no sé, algunas plantas tradicionales para comunicarse con los muertos. En el Medio Oriente usan por decir, de la forma de algunas palabras pronunciadas, y empiezan a dar vueltas, ¿no? Dan vueltas y vueltas y vueltas, y después se empiezan a comunicar, ¿no?, con los muertos, ¿no?, pronunciando algunas palabras, ¿no? Algunos dando brincos y demás, ¿no? Entonces hay medios en realidad que se intentan comunicar con los muertos, ¿no? Mi querido hermano, hay muchas religiones así ahora. Hay un grupo, los umbandas, ¿no? Los umbandas también, ellos lo que en realidad se comunican con los muertos. Del Medio Oriente, en África se practica, ¿no? Más las músicas, más las vueltas, ¿no? Ahora, esas vueltas se ven en las iglesias. En realidad no es nada más que están haciendo una comunicación con estos espíritus caídos, mi querido hermano. Porque empiezan a saltar, empiezan a pronunciar palabras en realidad, palabras que no existen hay veces. Queridos hermanos, hay que tener mucho cuidado. Por eso es que se comunican mediante esas insinuaciones. En realidad no son cultos a Dios, son cultos a Baal, y Baal se comunica así con esas personas, ¿no? Bien. Ejercen también influencia fascinadora sobre las mentes de aquellos. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta, los rasgos familiares. ¿Se dan de cuenta? Ahora a los muertos se entran en las iglesias queriendo comunicar, ¿no? Pero lo que es más triste, vamos a ir a entender un poco más adelante, ¿no? Podemos leer en el libro de Éxodo. En la antigüedad, Faraón también hizo, ¿no? Sus hechiceros, sus magos, hicieron también aparecer las serpientes, en el cual que Moisés, él había hecho aparecer con el poder de Dios, y ellos hicieron aparecer la serpiente con el poder de sus dioses, ¿no? Dice, entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros, dice, ¿no? E hicieron también lo mismo, hicieron los hechizos de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró a las varas de ellos. ¿Se dan de cuenta, queridos hermanos? ¿Cuál es el objetivo de querer así asemejar el mismo poder que demuestran? El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces, estas personificaciones de esos demonios es para endurecer el corazón de los hombres, queridos hermanos. Tratan de hacer entender que no solamente Dios me puede ayudar, también el diablo lo puede ayudar a través de esas comunicaciones. Podemos entender también digamos, el rey Saúl, ¿no? Él estaba un rey desviado, ¿no? Y él quiso comunicarse con Dios, no quiso, también el diablo me puede comunicar. Fue a buscar una bruja de la pitonisa de Endor, y entonces ahí se comunicó. En este caso Samuel ya había muerto, entonces él se comunicó, la pitonisa le hizo aparecer a Samuel, y pues sí, se comunicó. Mira, dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no lo respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados, búsquenme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor, ¿no?, que tiene espíritu de adivinación.
Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. ¿Se dan cuenta? Ahí está, ¿no? Ahora, ¿qué dice la escritura, no? Esa está en la historia. Y vienen muchos más, ¿no? Esos son algunos casos, muchos casos, queridos hermanos. En el libro de Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Muchos que dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Se dan de cuenta, queridos hermanos? Hay milagros de Dios, hay milagros del diablo. Ahora, ¿cómo nos podemos llegar a entender? Vamos a entender un poco más adelante. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostataron de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. No son doctrinas. El espiritismo es una doctrina de demonios, estamos identificando. ¿Queremos estudiar más? Vamos a estudiar en el número que tengo de WhatsApp, ahí podemos conversar, ¿no? Bien, son doctrinas de demonios, queridos hermanos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si no son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas, hay que probarlos, ¿no? Isaías 8:19, si os dijeran, preguntad a los encantadores y a los adivinos, ¿no? Sí, ¿qué susurran hablando? Responded, ¿no consultará el pueblo a Dios? Consultad a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme esto, es porque no lo van a decir. Entonces tenemos que probar a la ley y al testimonio. ¿Qué es la ley? Los 10 mandamientos. Testimonio, toda la Biblia y más el espíritu de profecía. Tenemos que ver entonces si este profeta cumple la ley de Dios. Sí. ¿Dice en alguna parte de la Biblia cómo lo está procediendo? Sí. Vamos a hablar, digamos, ¿guarda el sábado? No, entonces no es de Dios. ¿Se dan cuenta? Bien fácil, ¿no? ¿Guarda alguna ley este profeta? No, es así. No es una profecía de Dios, querido hermano. ¿Se dan cuenta? ¿Dice algún profeta en la Biblia que hizo lo mismo? No, entonces no puede ser. Tenemos que probar a la ley y al testimonio, mi querido hermano. Entonces no puede ser. Por eso tenemos que probar. Sacan teorías extrañas, la inmortalidad del alma. Sí, está bien. Lo probamos, no dice en la Biblia. Amén. Este no es profeta de Dios y este movimiento no es de Dios. Parece bien tajante, pero así tiene que ser en el último tiempo, mi querido hermano. Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías. Ahí está, ¿no? Hechicería, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Querido hermano, hay que arrepentirse. Podemos estar fallando, ¿no? Puntos bien importantes. Vamos a leer estos 2 párrafos más tenemos. Vamos a leer concentradamente. Este es un resumen que estamos haciendo en realidad. Dice lo siguiente: Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para el engaño del mundo, ¿no? Los testimonios podemos leer el conflicto de los siglos, la página 34, 35, ahí lo va a detallar todo, usted léalo, mi querido hermano. Dice que se hacen reuniones, dice los ángeles, planifican. Dice que para hacer este último esfuerzo han tenido que planificar, grave. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén. Vamos a entender, el primer contacto espiritista fue de la serpiente a Eva, eso ya hemos entendido. Entonces, como medio o medium, lo dicen los espiritistas, lo usó a la serpiente para comunicarse con Eva, ¿no? Bien, de seguro que no moriréis, ¿no? El día que comeréis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal.
Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción. Poco a poco, vamos a ver. El desarrollo del espiritismo hasta ahora no ha logrado realizar completamente su designio, pero lo conseguirá en poco tiempo que nos espera del fin. El profeta dice, y vi 3 espíritus inmundos como ranas, son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado. Esos espíritus salen a los reyes. Generalmente los presidentes, los reyes, gobernantes, ¿qué hacen? ¿A quién acuden? ¿Acuden a Dios para manejar la nación? Queridos hermanos, acuden al diablo. Hacen pactos con el diablo, mi querido hermano, para manejar. ¿Por qué no acuden a Dios? Por eso es que esos espíritus se comunican con esos reyes, y esos reyes, esos gobernadores son los más tiranos a veces. Hay algunos, sí, hay excepciones, pero toda la gran mayoría así está. Por eso el mundo está de cabeza, mi querido hermano. Ahora dice, los cuales salen a los reyes de todo el mundo, estos espíritus a manera de ranas, ¿no? Y juntándolos para la guerra del gran día de Dios Todopoderoso. Entonces todo el mundo se va a poner en contra de los hijos de Dios. Todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, que verán vueltos en ese engaño. Se verán vueltos, entonces tenemos que leer, tenemos que tener fe en Dios y tenemos que leer su palabra, tenemos que orar, estudiar su palabra, para no estar en ese engaño, en ese grupo. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra, cuando caigan las 7 postreras plagas malignas de Apocalipsis 16. Ahí recién se van a dar de cuenta qué he hecho. ¿Por qué? Porque no lee la Biblia, mi querido hermano. Cualquier teoría, cuando uno no lee la Biblia, cualquier teoría de origen filosófico, como nos hemos entendido de este espiritismo, de origen humano, que el hombre quiere ocupar el cargo de Dios, quiere hacerse pasar por Dios. Todo está bien, si a ti te permiten, está bien, hazlo todo. No sirven con los ojos de Dios. Dios no te va a aparecer, Dios te va a hablar por mediante sus escritos. Cualquier teoría, pruébalo con la Biblia. ¿No dice en la Biblia? Amén. Es de procedencia humana, mi querido hermano. Por eso es tan importante entender estos libros, queridos hermanos. Bien, la última parte. Los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia a su palabra, queridos hermanos, haciendo así lo que pueden en preparación para el conflicto. En realidad se están uniendo 2 grupos, ¿no? Un grupo de Dios y otro grupo de diablo, porque en el cielo era por el gobierno. Satanás quería derrocar el gobierno de Dios por mediante el espiritismo. Dice que está agarrando a millares y millones de gente, ya sea por la tecnología, todo es espiritismo. ¿Cuánto por ciento de la humanidad lo usa la tecnología, los celulares, por decir, para el bien? ¿Cuánto por ciento? Una mínima parte. Satanás se vale, es espiritismo. Ya vayan a hacer los fueguitos, ya vayan a hacer páginas prohibidas. ¿Quién ha inspirado esas páginas prohibidas? Esos espíritus engañosos. Ya lo hemos leído en el libro de Apocalipsis. Lo dice bien claro. Él se viste como ángel de luz. Y en todas esas cosas están metidos. Están metidos en la televisión, en los videos. Ahí habla del homosexualismo, del lesbianismo, de los robos, del orgullo. De todas las malas cosas habla, queridos hermanos. Desde las películas para niños, ¿no? Dibujos animados. Mensajes subliminales ahí están metidos.
Cosa que el ser humano ya crece, ya entiende el lavado del cerebro. Más aún, si sus padres no leen la Biblia, no hacen cultos, no oran, no estudian la palabra de Dios, están adoctrinados por ese sistema del mundo. Por eso el espiritismo desde el 2000 totalmente con mayor fuerza ha entrado. Y en esos años son la tecnología que se ha aumentado. Ha aumentado fatal en este mundo, queridos hermanos. En este mundo a todos los lo está llevando por manojos a todo este mundo, mi querido hermano. Hay que reaccionar. El espiritismo está metido en la música también. Músicas que han sido con composiciones diabólicas, lo traen a la iglesia, lo cambian de letra y lo quieren poner. No, esta música, este ritmo ha sido consagrado para adorar a Dios. Es como la comida ofrecida a los ídolos, esa misma comida comer. No, no es bueno, mi querido hermano. Tenemos que tener el Espíritu Santo para discernir el colir de Apocalipsis 13, ¿no? Para ver, para entender qué está pasando. Pero ¿cómo vamos a entender esto? Estudiando su palabra, mi querido hermano. El espiritismo está metido en todo lugar, en cada momento está metido. Tenemos que entonces velar y orar, estudiar su palabra y estar en oración, mi querido hermano. Encontrarás refugio seguro en el Dios verdadero, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Es la promesa del Salvador. Él enviará a todos los ángeles del cielo, mi querido hermano, a tu rescate, para proteger a su pueblo antes que permitir que una sola alma que confíe en Él sea vencida por Satanás. El tiempo se está terminando. Satanás, ¿cuánto por ciento se los ha recogido con todas las tecnologías de este último tiempo? La tecnología hay que usar para el bien, mi querido hermano. Entonces, que este mensaje sea un mensaje para reflexionar en lo que estamos haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Dios nos hace un llamado para que podamos pensar, para que vayamos a sus pies de Él, arrepentirnos de todo el mal, deja el impío su camino y vuélvase a Dios, mi querido hermano. Que Dios los llene de bendiciones, que tengan una buena noche. Amén.